Efesios 6, 14 al 17. Nos ponemos de pie un ratitito, solo para leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Efesios 6, verso 14, 15, 16 y 17. El 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Estamos estudiando las armas que Dios nos ha dado para contrarrestar el ataque de Satanás en nuestra vida. Y dentro de todas esas armas encontramos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, hermanos, la hemos ido desglosando. Hemos ido estudiando parte de ella. Por ejemplo, me recuerdo que estudiamos el cinto de la verdad. ¿Se recuerdan? Hablamos de la coraza de justicia. Y también la última vez que yo les hablé acerca de los pies calzados para el apresto del evangelio. Hoy, hermanos, nos toca estudiar el versículo 16 de la porción que leímos. Y eso es que debemos de tomar el escudo de la fe con un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Dice ahí, ¿qué dice? Para apagar los dardos de fuego que el maligno nos envía. Amén. Entonces nuestro tema le vamos a llamar el escudo de la fe. Los muchachos me van a proyectar una fotografía ahí de un escudo. Véanlo, ese que está allí. Cuando Pablo escribió esta porción de la Biblia, él tenía en mente esa figura, ¿ok? Esa es la figura de un soldado romano. Entonces, cuando Pablo escribió este pasaje, él estaba pensando en eso. Los romanos tenían dos tipos de escudos. Había uno pequeño que era redondo y este era usado para los soldados que estaban en la retaguardia. Los arqueros eran los que usaban los redondos. Cuando digo los arqueros me refiero a los que usaban los arcos, ¿sí? Con la flecha. Entonces el ejército romano cuando avanzaba llevaba en la primera línea de combate estaban esos soldados con ese tipo de escudo, ese escudo grande. Esa era la tropa de avanzada, pero luego atrás de ellos venía otro grupo con unos escudos redondos, pequeños, dóciles, fáciles de manejar. Y estos eran los arqueros. Estos hombres tenían aljabas y tenían arcos y eran diestros, hermanos, para lanzar las flechas. Entonces ellos venían en la parte de atrás y eran los que tiraban las flechas y pasaba la primera línea de combate en contra del enemigo. Entonces, el primer escudo que nosotros encontramos de los romanos era pequeño, redondo, y era usado nada más por los arqueros de la retaguardia. Pero había otro más grande y este era usado por la infantería, por la tropa que avanzaba adelante. Y esa figura es esa que tenemos allí en la pantalla. El escudo hermanos, ese que estamos viendo, de la cual hace referencia el apóstol en la escritura, medía de alto 1.25 metros. 1.25 metros. Ese es lo que medía. ¿Escucharon lo que les dije? 1.25 metros. Yo mido 1.60, hermano, 1.64. Entonces, estaba grande el escudo. Bueno, y de ancho tenía 75 y era de forma oblonga cubierta de cuero. También, hermanos, dice que era algo así como una hoja de una puerta. ¿Han visto las puertas que se abren? Bueno, era así como una hoja de una puerta que
él le protegía al soldado de los dardos que el enemigo sumergía en brea. ¿Sí saben qué es brea, verdad? O en algún, algo flamable. Entonces el soldado, el contrario, venía y hundía las flechas allí y incendiaba, hermanos, las flechas y mandaban esa flecha con fuego. Y entonces la tropa que iba adelante ponían esos escudos y las flechas esas caían en el escudo. Entonces dice que eran disparadas en contra del enemigo y el soldado que tenía su escudo, hermanos, se protegía con él. Al chocar, dice, las flechas en estos escudos, dice, sus puntas se embotaban. La palabra embotar significa volver menos agudo o debilitar. O sea, el fuego que topaba allí se debilitaba. Y dice que sus llamas se extinguían. Esos escudos, hermanos, eran bien pesados. Eran bien pesados, pero eran bien necesarios. Los soldados caminaban grandes distancias. Y para unos podría ser muy trabajoso, hermanos, muy forzado llevar ese escudo. Pero ¿sabe qué? Lo llevaban. Porque de ese escudo dependía la protección de su vida. Hay cosas, hermanos, que a nosotros nos va a costar cargarlas, pero son necesarias porque nos protegen. Por ejemplo, a veces es bien, cuando trabajamos mucho, es bien difícil, hermanos, tener tiempo para orar. Pero es necesario orar, porque si no nos asfixiamos. Porque la oración para el creyente es como el aire que respiramos. Entonces ese escudo era bien pesado y el soldado lo tomaba. No importa el tamaño del soldado, no importa la estatura del soldado, hermanos. El soldado cargaba ese escudo grande porque él sabía que a la hora del combate le iba a servir. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, entendamos que de igual forma, hermanos, como el soldado cargaba con ese escudo, Dios, hermanos, a nosotros nos capacita y nos da el escudo de la fe para que nosotros podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo tiene una aljaba. Una aljaba, hermanos, los soldados en el pasado usaban las aljabas y metían las flechas ahí. Entonces el diablo tiene una aljaba y en esa aljaba tiene toda clase de flechas o toda clase de dardos, de proyectiles ardientes. Entonces viene él, hermanos, y él nos tira, hermanos, nos apunta. Incendiadas esas flechas, el diablo tiene su aljaba incendiada y te apunta y te tira. Si tú no tienes la protección del escudo de la fe, esa flecha te va a dar y te va a matar. Pero qué bueno es Dios, hermanos, que nos ha dado el escudo de la fe para poder apagar esos dardos de fuego. Amén. El verso 16, lo volvemos a leer. Efesios 6, verso 16. ¿Lo tiene? Amén. El verso empieza sobre todo. Esa palabra, hermanos, el texto básicamente hace énfasis en esa palabra, sobre todo. Fíjese que comenzando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Esto podría también decirse así, además de todo esto, o además de todo lo demás, tomemos el escudo de la fe. Lo que está diciendo el texto es que, hermanos, que aunque nos pongamos, hermanos, el casco, que aunque nos pongamos la coraza, aunque nos pongamos el cinto y aunque nos protejamos los pies y estemos bien firmes, aunque hagamos todo eso, es necesario, hermanos, también usar el escudo. Porque la armadura tiene que ser completa la que nos tenemos que poner. No tiene que ser ciertas partes, sino toda la armadura nos tenemos que ponerla. Entonces las primeras piezas que son el cinto de la verdad, la coraza de justicia y los pies calzados, hermanos, en sí mismos no están completos. Es necesario que también tomemos el escudo. Aunque el escudo pese, ¿sí? Aunque pese lo tenemos que cargar.
porque nos va a ayudar a protegernos. Amén. Tenemos que vestirnos completamente. Efesios 6:11, ¿qué dice? Vestíos, y hay una palabra ahí, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios y tomar el escudo de la fe, y con el escudo de la fe nosotros apagamos los dardos del maligno. Ahora, tener fe en Dios, hermanos, significa tener confianza en Dios. Tener fe en Dios significa creer en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a bendecir, en que Dios se va a glorificar en nuestra vida, en que Dios va a pelear por nosotros. Cuando el enemigo nos ataca, hermanos, muchas veces minan nuestra fe. Y es entonces donde nosotros debemos de demostrar que creemos en Dios. Y es que cuando todo nos va bien es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Es fácil levantar las manos cuando tú tienes para pagar tu renta, tú tienes para pagar tu carro, tú no tienes ni un problema. Cuando todo te sonríe, es fácil glorificar a Dios. Pero ¿y qué cuando, aunque tú le sirvas a Dios, aunque te esfuerces en la obra de Dios, aunque trabajes, pero qué cuando tú, hermanos, das todo por la obra de Dios, qué cuando te va mal ahí? Es allí donde tú tienes que demostrar tu confianza en Dios. Tomando en cuenta, no lo vamos a leer, pero Romanos 8:28 dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que glorifica a Dios por eso. Amén, alégrese. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora bien, si nos concentramos solamente en ese escudo que vimos allí, entonces, hermanos, probablemente vamos a pasar por alto el verdadero significado de la enseñanza. Porque mire lo que la Biblia nos enseña con respecto al escudo. Mire lo que dice, por ejemplo, Génesis 15. Génesis 15. O sea que si nos enfocamos solamente en el significado de ese escudo que vimos allí, verdaderamente, hermanos, vamos a pasar por alto el verdadero significado. Porque vea lo que dice Génesis 15, verso 1, el primer libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién era el escudo de Abraham? Dios. Hermanos, y dice la Biblia que los que somos de la fe somos descendientes de Abraham también. Entonces nosotros podíamos decir que el Señor en esta tarde nos dice, no temas, porque yo soy tu escudo. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso, hermanos. Qué precioso saber que yo voy caminando y que quien me va protegiendo, quien me va cuidando, quien me va quitando todos esos dardos que el diablo me tira, es mi Padre Celestial. Amén. En el Salmo 5, nosotros encontramos otro pasaje muy precioso que nos ayuda, hermanos, a regocijarnos y que nos da alegría, que nos da gozo. Salmo 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Salmo 5, verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén, aleluya. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que Dios nos rodea como un escudo. Note que el soldado romano tenía un escudo nada más por delante. Amén. Pero atrás no tenía ningún escudo. Pero nosotros, hermanos, dice acá que al justo, nosotros somos los justos. No por méritos propios, sino porque hemos creído en Jesús. Porque Él, hermano, nos justifica a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice aquí la palabra del Señor, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver, puede levantar su mano y decir, yo soy justo. Yo soy justo, amén. No por méritos propios, sino porque Jesús nos justifica. Entonces,
Si somos justos, dice aquí la palabra, que el Señor nos va, hermanos, a bendecir. Y dice, como un escudo lo rodeará. Si hay otro verso, hermanos, Proverbios capítulo 3, Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30. Dice la palabra del Señor así en el verso 5. Proverbios 30, verso 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Wow, gloria a Dios. ¿Usted espera en el Señor? ¿Usted espera la venida de Jesucristo? Entonces Dios es su escudo. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, entonces note que el verso decía que deberíamos de tomar el escudo de la fe con un propósito. ¿Se recuerdan? Para apagar, decía, los dardos de fuego del maligno. Mis amados, la palabra dardos en griego se escribe velos. Velos con B grande. Y esta palabra, ¿saben qué significa? Flecha. O sea, dardos es igual a flechas. Entonces, dice que nosotros debemos de tomar el escudo de la fe para poder apagar, no los dardos, sino las flechas. Las flechas, dice, así que el diablo constantemente lanza flechas a la iglesia y la ataca constantemente. Estas flechas, hermanos, están encendidas con ira y tienen muchos objetivos. Algunos de estas flechas, hermanos, encienden en nosotros, 1, el desánimo, 2, la demora, 3, la dificultad, 4, la depresión, 5, la duda, 6, la lascivia, 7, la codicia, 8, la vanidad y 9, la envidia, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ir, hermanos, porque están los celos, las contiendas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces note que los dardos de fuego que el enemigo nos lanza a nosotros son estas y muchas más cosas. Entonces, cuando usted se desanima, ¿sabe qué es eso? Es un dardo lanzado por el enemigo. Cuando usted, hermanos, está deprimido, está bien deprimido, ¿sabe qué fue eso? Eso fue un dardo que el enemigo le incrustó en su corazón. Cuando usted, hermano, está dudando del poder de Dios, usted tiene una gran, no un dardo pequeño, una gran flecha en su corazón, hermano. Voy a explicar las primeras. El desánimo. Cuando el diablo te tira una flecha encendida con desánimo, él te dice lo siguiente en tu mente: nunca vas a mejorar. Tu vida nunca va a cambiar. Siempre serás el mismo. Por más que lo intentes, tú serás siempre el mismo. Y eso, hermano, te desanima. Y eso te deprime. Y eso te desespera. Y eso, hermanos, te pone bien agüitado. Y no quieres salir. Y piensas que el mundo se acabó. Y como si vivieras en un temporal que todo está nublado, pero no es cierto, hay un sol radiante allá afuera. Entonces, ¿qué pasa? Estás desanimado. El desánimo nos lleva, hermanos, al pecado. Israel, cuando salió al desierto, dice la Biblia que Israel se desanimó en el camino. Y por eso toda esa generación no entró en la tierra prometida. Hermanos, una de las cosas más grandes con las que nosotros los pastores nos encontramos es cuando un hermano se nos desanima. Qué difícil es que el hermano se vuelva a animar. De verdad. Es como, hermanos, es como por decir así, como un teléfono que se le acabó la batería. Que usted por más que le quiera encender, se apaga automáticamente. Entonces hay que cargarlo bien. Entonces es bien difícil para un pastor ir a visitar a un hermano desanimado. Usted le dice una cosa y por ahí se agarra y se va para lo malo. Usted le dice otra cosa, y usted comienza a decirle una y otra cosa y no hay palabra que lo pueda
hermanos, animar ni motivar. Entonces, cuidado con el desánimo. Cuando usted diga, ay, qué desanimado estoy yo, ese es un dardo que le lanzó el diablo a su corazón. La demora. Usted muchas veces se pregunta, pero ¿por qué tanto tiempo esperar esta petición? Mire, ¿por qué toma tanto tiempo? Algo que quieres que te suceda ya. ¿Por qué Dios tarda? Si es tan fácil, si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿y por qué Dios a mí no me bendice? Dice a veces la persona. Pero no es cierto, hermano, no es que Dios no te bendiga, ¿sí? Estás en una etapa de espera y a muchos de nosotros no nos gusta esperar. ¿Verdad que sí? Nos gustan las cosas rápidas. Yo siempre he puesto este ejemplo, cuando vamos a pagar en una tienda y aquí hay una persona pagando y aquí hay 10, ¿para dónde nos vamos? Donde está uno corriendo, apúrate, y aquí llegamos, ¿verdad que sí? Porque nos gusta todo rápido y así andamos apresurados, hermanos. Entonces, usted entienda que hay cosas que usted le va a pedir a Dios, que Dios a su tiempo le va a responder. No es que Él se tarde, hermano. No, sino que es en su tiempo. Usted piensa que Dios está tardando, pero no es así. La dificultad, te preguntas, ¿por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué es tan difícil que mi matrimonio funcione? ¿Por qué es tan difícil que mi iglesia funcione como yo quisiera? Porque es que hay dos cosas, hermanos. Una cosa es cómo funciona la iglesia y otra cosa es cómo tú quieres que la iglesia funcione. ¿Me explico? A veces las cosas, hermanos, no son como tú piensas, como tú crees, ¿verdad? Entonces es importante que tú seas firme en la dificultad. ¿Por qué es tan difícil conseguir empleo? ¿Por qué es tan difícil llevarme bien con las personas? ¿Por qué es tan difícil que las personas entiendan lo que estoy tratando de explicar? Entonces, esas cosas, hermanos, las dificultades son dardos del enemigo que te lanza, que te tira a tu vida. Entonces vienes tú, hermanos, a la iglesia caminando tranquilo con tu Biblia y el primer día, gloria a Dios, aleluya, el segundo día igual, pero de repente, hermanos, encontraste una dificultad, pasó algo pasó que dañó tu corazón, entonces comienzas a enfrentar una dificultad y eso, hermanos, muchas veces te deprime y te aleja del evangelio. Hoy en día mucha gente, hermanos, que anda fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque encontraron dificultad y se salieron y el enemigo los tiene destruidos, vencidos. Pero con nosotros no va a pasar eso, amén. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y tomamos el escudo de la fe, amén, para poder superar toda dificultad. La depresión, te dices a ti mismo, no vale la pena, ni siquiera te dan ganas de hacer el más mínimo esfuerzo. Hermano, cuán difícil es animar a un deprimido. Cuando una persona está deprimida, hermanos, le puedes echar todo el aceite que quieras, puedes orar todo lo que quieras, pero es que, hermanos, es bien difícil si la persona no permite que Dios le ayude. Porque ¿cómo ayudamos al que no se deja ayudar? Porque es que una cosa es que nosotros querramos ayudar y otra cosa es que alguien se deje ayudar. Y a veces no nos dejamos ayudar. Entonces, hermanos, no podemos salir. Si tú te deprimes, hermana, hermano, es un dardo del maligno en tu vida. Dios quiere, hermanos, que estemos llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de felicidad. Hay momentos en que, hermanos, nos van a pasar cosas difíciles. Se nos muere un ser querido, tenemos que llorar. Eso es así. Pero pasando eso ya tenemos que superarlo. No podemos pasar toda la vida deprimidos. Tenemos que superar eso. Y por último, hermanos, la parte esta que voy a explicar, otro dardo, es la duda. La duda. Todas las anteriores son muy peligrosas, pero yo especialmente creo que la duda es mucho más peligrosa que las anteriores. Y les voy a explicar por qué. Mire, ¿cuántas veces en medio de la batalla no nos hemos sentido solos? ¿Nunca le ha pasado a usted que usted ora y ora y le pide a Dios y le pide a Dios y no pasa nada, nada? Entonces, oiga, nosotros decimos, ¿por qué Dios no me socorre? Y es entonces cuando nosotros empezamos a dudar
Y es allí donde comenzamos a experimentar, hermano, el dardo de fuego o la flecha de fuego enviada por el enemigo a nuestra vida. Cuando comenzamos a dudar, comenzamos a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Acaso Dios no me escucha cuando clamo a Él? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Decimos nosotros. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene una tarea? ¿Y saben cuál es la tarea del diablo? Hacernos dudar del amor de Dios. Y muchas veces él consigue que nosotros dudemos del amor de Dios porque nosotros somos muy débiles. Y porque no usamos el escudo que Dios nos dio. Entonces somos presa fácil. No tenemos protección. Entonces somos tentados a vivir fuera de la voluntad de Dios. Somos tentados a pecar y somos tentados a dudar de Dios y de su palabra. Posiblemente, hermanos, nosotros no regresemos al mundo, pero estamos en la iglesia y nos volvemos incrédulos. No creemos, hermano. Simple y sencillamente. Y estamos en la iglesia, traemos una Biblia, pero no creemos. ¿Por qué? Porque Satanás puso duda en nuestro corazón. Podemos dudar, nos ponemos a dudar a veces del camino que lleva la iglesia y decimos, ¿será correcto eso? ¿Será que estamos haciendo bien? ¿Será que realmente Cristo viene por nosotros? Dicen que iban a haber terremotos, guerras y rumores. ¿Y acaso eso no viene sucediendo desde el principio? Y comenzamos nosotros a cuestionar, ¿sí? A dudar. Y eso es, hermanos, dañino para nosotros, para nuestra fe. Cuando caemos enfermos, a veces, hermanos, nosotros los creyentes, cuando nos enfermamos, comenzamos a ceder en la comunión con Dios. Y es entonces cuando nos volvemos presa fácil a través de la enfermedad. O cuando vienen los problemas económicos, ¿se ha fijado que usted no tiene para pagar su renta? Y usted le pide a Dios, Señor, haz un milagro. Y no pasa nada, hermanos. Y te dice, Señor, y no pasa nada. Y entonces, hay veces dice, no, pues, ¿qué clase de Dios es este? ¿Verdad? Mira, yo voy, cocino, predico, canto, toco, soy ujiero, qué sé yo, lo que usted haga en la iglesia, limpio, y le pido a Dios y nada. Y entonces comienzas a dudar, ¿será que Dios me quiere? ¿O será que como yo me equivoqué en el pasado, Dios dijo a este no lo vuelvo a ver más? Y entonces comenzamos a dudar. O decimos, ya sé. Es que como yo hice aquello malo allá, aquí el Señor me ha puesto el pie encima. Y me tiene ahí. Y por eso yo no tengo para poder. No, hermanos. No es así. Cuando tú comiences a pensar así, es una flecha que te mandó el diablo encendida y se incrustó en tu corazón. Porque él lo que quiere es que comiences a dudar del amor, del poder de Dios. Y entonces cuando dudamos de eso, nos alejamos de Dios. Y Él quiere alcanzar ese propósito en nosotros. Entonces cerremos toda posibilidad a dudar de que Dios nos ama. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que los ojos de Jehová, dice la Escritura, contemplan toda la faz de la tierra para manifestar su poder en favor de aquellos que le temen y lo defienden. Y esa es palabra de Dios, promesa de Dios. Pero el enemigo, hermanos, te va a enviar algún dardo para debilitar esa fe en tu vida, para que tú no sigas creyendo en el Señor. Ahora, ¿cómo apagamos los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno los apagamos con el escudo de la fe. Dice, la fe, ¿qué es la fe? La confianza en Cristo. Y la fe es un arma poderosa. Entonces usted está siendo atacado y a usted le va mal y usted buscó un trabajo, tocó una puerta y tocó otra puerta y tocó otra puerta y no se le abre ninguna y usted está pasando momentos difíciles. Entonces, pero usted cree en que el Señor lo va a ayudar. Y así usted apaga ese dardo de duda que le mete el enemigo. Yo tengo dos ejemplos, hermanos, de cómo estas personas
fueron probados en su fe y cómo ellos apagaron esos dardos de fuego. El primer ejemplo que yo traigo es el caso de un hombre llamado Jairo. ¿Se recuerdan de Jairo? Dice la escritura que era un principal en la sinagoga. Ser un hombre, hermanos, que servía allí. Y dice la escritura en Lucas capítulo 8, vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 49 y 50. Este hombre le pidió al Señor que hiciera un milagro en su hija. ¿Está conmigo? Amén. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió. ¿Qué le respondió? No temas, cree, solamente cree y será salva. Ok, detengámonos un ratito, hermano. Te están diciendo que tu hija ya se murió. Así. Y el Señor te dice, no temas, se va a salvar. ¿Sí está captando? Le dijeron, no lo molestes, ya no le pidas que vaya a tu casa porque tu hija se murió, ya no. Y el Señor le dijo, no temas, solo cree. Y dice la Biblia que el Señor, hermanos, hizo un milagro en la vida de este hombre. Amén. Tu hija está muerta, no molestes a Cristo, es la voz del diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, no temas, cree solamente. ¿Ve la diferencia? Dios nos manda a creer en Él a pesar de que las circunstancias no sean todas contrarias. Mira, aunque apunte todo en tu contra, tú debes de confiar en Dios. Si tú lo haces, Dios te va a dar la victoria. Entonces, no te tienes que entristecer cuando vas al médico y el médico te dice, señora, señor, mis más sentidas condolencias. Usted ya lo examinamos y allí siendo generosos, una semanita por ahí, unos 5 días, esa noticia es grave. ¿Sí? Pero Dios hace milagros. Pero Dios puede cambiar todas las cosas. Entonces, tú no te tienes que deprimir por esa palabra que te dieron. Porque esa palabra Dios la puede cambiar. Porque Dios, hermanos, es el dueño de la vida. Y Dios, hermanos, puede cambiar todas las cosas. Mira, hoy tú estás aquí y puedes ser el más pobre de todos los seres humanos. Pero en un abrir y cerrar de ojos el Señor te puede hacer multimillonario. De repente descubren a través de tu ADN que eres el heredero del más rico del mundo y tú no lo sabías. Y sorpresa, de ser el más pobre llegas a ser el más rico, por decir algo, ¿no? Estoy siendo bien ilustrativo. Pero hermanos, la vida Dios nos las puede cambiar. Lo que ahora, hermanos, nos puede estar perjudicando, mañana eso se puede volver en bendición. Y dice la Biblia que Sansón un día iba de camino. Y cuando Sansón iba de camino le salió el león allí. Y cuando Sansón lo vio, dice que agarró el león y lo abrió así y lo dejó tirado y se fue. Cuando Sansón venía de regreso después del camino, dice que venía, hermanos, traía una gran sed y venía bien debilitado. Y sorpresa, cuando vio el león, hermanos, había un panal de miel. Y agarró esa miel y dice que los ojos se le aclararon. Y tomó energía y caminó. Hermano, lo que en el pasado le fue dificultad, eso Dios lo tornó en bendición. Y siempre hemos puesto el ejemplo del caso de José. Los hermanos lo vendieron. ¿Se recuerdan? Estuvo preso.
Y todo eso que le fue contrario, le fue a él de bendición. Entonces no nos preocupemos por lo que estemos pasando. Tengamos fe en Dios, que Dios puede cambiar todas las cosas. Cuando el ángel se le presentó a María y le dijo, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Se recuerdan? Y dice que quedó impresionada de la salutación y le dijo, tú concebirás un hijo. Tú vas a dar luz a un hijo. Y le dijo ella, ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. Y dice que el ángel le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces todas las cosas son posibles para Dios. Entonces por muy mal que nos esté yendo, a este hombre le dijeron, no lo molestes más al Señor. Tu hija murió. Ya, deja de molestarlo. Pero el Señor le dijo, cree, no temas, solamente cree. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta tarde. No temas. Que las leyes todas se están poniendo difíciles, no temas. ¿Quién es el dueño de la tierra y su plenitud? Dios. Si Dios puede cambiar todas las cosas. Fíjense que, mire hermano, me estaba contando un compañero que dice que él fue a un lugar, hermanos, y él no sabía que tenía que pasar un checkpoint de la migración. Y llevaba ahí atrás un sobrino, hermanos, y cuando el oficial se acercó y le tocó la ventanilla y le abrió, dice que él se quedó casi, hermanos, congelado. Y él dijo, pobrecito, mi pasajero. Pero dice que el oficial ni vio para atrás, hermano, y pasaron. Porque comenzaron a clamar al Señor, Señor, que no lo vaya a ver, por favor. Y se fueron. Sí, hermano, amén. Dios, hermanos, y mire, y dice que a todos los estaban chequeando. Entonces, hermanos míos, Dios puede hacer grandes cosas. Dios nos manda a creerle a Él, no importa cuál sean nuestras circunstancias. Solamente no debemos de temer y debemos de confiar en Dios. El otro ejemplo, hermanos, es el caso de Marta. Su hermano había muerto. Dice la Escritura en San Juan capítulo 11. Vayamos a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, verso 39. 11:39. San Juan capítulo 11, verso 39. Dice que el Señor dijo lo siguiente. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días que había muerto el hermano. Verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hermano, estaba muerto Yedía ya 4 días y le dijo, no te he dicho si creyeres verás la gloria de Dios. Creamos, hermanos. Pero el enemigo nos dice, no lo vas a poder. Te van a mandar para tu país. Te vas a morir de esa enfermedad. No sabes hablar inglés, no vas a encontrar un buen trabajo. Ese es el dardo que el enemigo te tira. Pero el Señor te dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces creámosle al Señor, confiemos en Él, confiemos en su palabra, confiemos, hermanos, en lo que los profetas hablaron. Note, Dios nos advierte que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo, pero Él dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Aún en medio de las pruebas, aún cuando veamos que todo, hermanos, nos es contrario, debemos de tomar el escudo de la fe y permanecer firmes creyendo. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar las personas. ¿Sabían ustedes eso? Mira que aquel que te aborrece más te puede ser el que más te ame. Dios puede cambiar todas las cosas. Concluyo diciendo lo siguiente. Lo voy a leer. ¿Por qué mientras más bíblicos nos queremos hacer, nos aumentan los problemas? ¿No se ha preguntado eso? Cuanto más buscamos de Dios, nos vienen los problemas. Bueno,
Porque el diablo, fíjese bien, ¿por qué el diablo no se ocupa de las iglesias que no glorifican a Cristo? Porque todo bien ahí. ¿Y por qué, hermanos, el diablo ataca a las iglesias que tratan de predicar la palabra de verdad? ¿Por qué? Porque su furia contra ellas. Por eso nosotros, hermanos, por todas esas preguntas que muchas veces nosotros las hacemos, debemos de entender que esos, hermanos, son dardos que el enemigo usa para destruir la fe de muchos. Amados hermanos, aquel que diga que no tiene ninguna lucha espiritual debería de examinarse. Hay algo que no está bien, ¿sí? Mire, cuando me siento, escuchen esto, lo voy a leer así literalmente. Amados hermanos, yo dice, no tengo ninguna lucha espiritual cuando yo me siento a ver un partido de fútbol. Usted se sienta y verdad que ahí no tiene ninguna lucha espiritual. O cuando se va para el cine, hermano, y usted se sienta en el cine, ¿tiene alguna lucha espiritual ahí? ¿Ah? No. No, 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 no. O cuando se va para el parque, hermanos, si están en el parque, no. Todo fluye a la perfección. No decimos, hermanos, que esto está mal. Solo estamos diciendo que ahí no hay ninguna interrupción. Ahora, por el contrario, hermanos, cuando nos disponemos a orar o a tener un rato en el estudio de la palabra de Dios o cuando queremos compartir el evangelio con otra persona, es allí donde somos estorbados. Amén. Dice, cuando te has hincado a orar y mientras tú estás orando, ¿acaso no le vienen pensamientos a usted? ¿No le ha pasado que usted comienza, Padre, en este día yo vengo a adorar, a bendecir, y de repente se le viene, hoy la salida que tuvimos, y de repente, uy, yo estaba orando? ¿No le ha pasado eso? Sí, sí. ¿Saben qué es eso? Es un dardo y bien encendido. Entonces usted empezó, Padre, en el nombre de Jesús, yo te adoro en este día. Oye, lo que me dijo la hermana cuando salimos allá. Sí, me dijo esto. Ay, perdón, estaba orando. Señor, perdón. Reacciona. Y la hermana Aida no me dijo. ¿Y por qué no me dijo? Entonces, ay, perdón, Señor, yo seguí en la oración. Hermano, es un dardo, es un dardo, es un dardo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Miren lo que dice aquí, nos espantan a veces los terribles pensamientos que se nos vienen cuando empezamos a orar. La pregunta es, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Y qué vas a hacer de ahora en adelante? Que sabes que cuando te ven un mal pensamiento, no es de Dios, sino es un dardo. Cuando te digo un pensamiento así y te dice, la hermana Vilma no te quiere. Y tú dices, yo sabía. Y ya estuvo, hermano, que no tenías el escudo y te quemó. Así es. Yo sabía que Dios me lo iba a revelar. No es cierto. No es cierto. ¿Quieren ponerse de pie? Nuestro Señor nos manda a que tengamos confianza